Hola, hola, ¿cómo están? Pero muy buenas tardes tengan todos ustedes. La verdad espero que estén muy bien y que mañana estén mejor. Siempre tenemos que buscar llevar nuestra vida cada día de gloria en gloria, como dice la palabra del Señor. Cada vez estar mejor, mejor. Siempre pidan a Dios lo que les hace falta, lo que necesitan y lo que quieren y díganle al final esto, Señor, o algo mejor. Si a mí me gustaría esto, que me ayudaras, que me dieras, pero si tú tienes algo mejor, por favor, no dejes de dármelo. Te doy las gracias por conectarte, porque me das la oportunidad de poder llevar a tu vida la palabra de Dios para que tú seas un mejor hijo o hija que lleve mucho fruto, muchísimo fruto en toda buena obra. Recuerden que estamos estudiando este discipulado para que nosotros oigamos la palabra de Dios y crezcamos, y crezcamos, y crezcamos, y nos afirmemos más en su palabra, nos fortalezcamos más en su palabra. Esto es vital, y es parte de lo que estamos aprendiendo y conociendo de la palabra en este tema que es cómo obedecer a Dios, pero también por qué obedecer a Dios. Y precisamente el obedecer a Dios hemos estado estudiando y descubriendo en la misma palabra que el obedecer a Dios es para nuestra bendición, no para darle gusto a Dios. Claro que le da gusto a Dios, fíjense bien, hay una diferencia. No obedecemos a Dios para darle gusto, porque, te obedezco ciegamente en todo, ¿no? Y, me obedecen ciegamente en todo. No es para darle gusto, sino es para bendecirnos. Y eso le da gusto. ¿Por qué? Porque es un papá que te ama. Es un padre que nos ama. Entonces, tenemos que entender eso y tenemos que comprender que Dios nos pide obediencia no porque le dé gusto que le obedezcamos, sino porque le da gusto que obedeciendo a nosotros nos va mejor. Le da gusto que al obedecerle nosotros nos libramos, nos mantenemos lejos de las amenazas, de las acechanzas del enemigo, y que aun cuando vienen fuertes vientos y tormentas y todo eso, y pegan en nuestra vida con ímpetu, dice la palabra, no nos pasa absolutamente nada porque estamos completamente fortalecidos en el Señor. Entonces, esto es lo que tenemos que entender y nos tiene que quedar completamente claro. Estudiamos Lucas 6, 46 al 49, el pasaje paralelo también que de Mateo hace 2 semanas. Entonces, tenemos que entender esto que debemos tener presente que la obediencia a Dios no pretende ligarnos al sistema de buenas obras o a las exigencias de Dios o de su ley para obtener su favor. Fíjense bien, no obedecemos para obtener el favor de Dios, sino que el estar obedeciendo a Dios nos mantiene en su reino, en su gobierno, donde todo viene por añadidura. Es lo que me cuesta un poco trabajo de explicar, pero hagan de cuenta que son 2 reinos, ¿no? No hagamos de cuenta, sino que realmente son 2 reinos. Estamos o en el reino de Dios o en el reino de Satanás, aquí en la tierra, en esta vida. O nosotros estamos fluyendo y moviéndonos en el reino de Satanás o en el reino de Dios. Esto lo dice Dios, lo dice la Biblia. Dice la Biblia que nosotros cuando entregamos nuestra vida a Cristo, cuando nosotros recibimos a Cristo como verdad en nuestra vida, es decir, es decir, su vida, su sacrificio, su muerte, su resurrección, su ministerio, lo recibimos porque lo creemos, ¿verdad? Porque lo hemos aceptado como verdad en nuestra vida, hemos recibido eso como verdad, y cuando nosotros recibimos eso como verdad,
recibimos a Cristo, porque además Él fue el único que ha dicho y el único que es la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la verdad. Recibir la verdad es recibir a Cristo. Y no nada más en esto, en cualquier cosa. Por eso no debemos de mentir en nada. Porque cuando nosotros mentimos, nosotros nos estamos metiendo al reino de Satanás. Porque la Biblia dice, Satanás es el padre del engaño. Es el Dios del engaño, el Dios de la mentira. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros decimos la verdad y oímos verdad y no aceptamos mentiras y proclamamos la verdad, estamos en el reino de Dios. Estamos alabando a Dios. Decir la verdad de lo que sea, alaba a Dios, porque la verdad es Dios. Estoy hablando un poquito, algo más profundo en lo que es el reino espiritual en nuestra vida. Entendámoslo bien. Decir la verdad siempre es alabar a Dios, aceptar a Dios y hablarlo de Dios, porque todo lo que es verdad es de Dios. Voy a poner un ejemplo. Yo soy un varón, ¿de acuerdo? El decir que soy un varón es verdad y decir esa verdad es alabar a Dios. ¿Por qué? Porque estoy hablando verdad. Cuando yo digo es que soy una mujer o miento sobre lo que sea, estoy negando a Dios. ¿Por qué? Porque estoy negando la verdad. Entender esto es bien importante porque te vas a dar cuenta cuánto puedes alabar a Dios durante tus días, durante tu día, durante tus días, hablando verdad. Y también te vas a dar cuenta que mentir es negar a Dios. Cuando tú mientes, tú estás negando a Dios en ti y en tu vida. Qué interesante, ¿verdad? Esto nos lleva, o sea, no es para simples, desde luego, y esto nos lleva a otro nivel de desarrollo espiritual, almático y obviamente físico, porque recuerda que todo lo que hacemos nosotros, todo lo que pensamos, sentimos, decimos y hacemos, ¿verdad? Por lo que decidimos, todo impacta al reino espiritual. Todo impacta directamente en el reino espiritual. Si es de Dios o si es del enemigo. Y el reino espiritual al que impactamos, de Dios o del enemigo, impacta directamente en nuestra vida. Lo que se da, se recibe. Lo que se siembra, se cosecha. Causa y efecto. Ciencias exactas y perfectas porque son de Dios. Entonces, el hablar siempre verdad alaba a Dios, glorifica a Dios. Hablar mentira niega a Dios. Tú puedes decir, el simple dirá, no es posible, no, yo puedo mentir de lo que sea que no tenga que ver con Dios, eso cómo va a negar a Dios si no estoy hablando de Dios, ¿no? Pero al negar la verdad de lo que estás hablando, porque estás mintiendo, estás negando a Dios, porque Él es la verdad y todo lo que es verdad es de Dios y es Dios. Te lo voy a explicar también de esta manera. Todo lo que es de amor es Dios, es de Dios. Nadie puede amar si Dios no estuviera en él. El verdadero ateo es el que tiene una ausencia completa de Dios. Aquel que ama, aunque diga, jure y perjure que es ateo, no es ateo porque no podría amar a Dios. Nadie puede amar por sí mismo. Nadie. La Biblia lo dice claramente. Aquel que no ama es porque no ha conocido a Dios. Aquel que no ama es porque no ha conocido a Dios o ha negado a Dios. Entonces, tenemos que entender eso. Por sí solo el ser humano no puede amar. No es parte de nosotros. Amamos porque Dios es amor y es su presencia en nosotros por alguien o por algunos. Yo amo a mi familia y eso es por Dios. Si no fuera por Dios, yo no tendría la capacidad de amar. A eso quería llegar. Nadie tiene por sí mismo la capacidad de amar.
Y todos tenemos capacidad de amar, pero es porque todos tenemos una capacidad de Dios en nosotros. A menos que si seas un ateo que no puede amar nada ni a nadie, entonces sí. Ni siquiera a él mismo, ¿no? Ni siquiera a él mismo porque no le importa su porvenir o su futuro. Entonces, regresando al punto, ¿ok? Debemos tener presente que la obediencia a Dios no pretende ligarnos a un sistema de buenas obras o a las exigencias de la ley de Dios para obtener el favor de Dios. No, Dios nos ama a pesar de que muchas veces erramos al blanco, o sea, a pesar de que muchas veces pecamos, el amor de Dios es tan grande que nos sigue amando. Entonces, ¿podemos amar a los demás? Sí, pero esto no significa que siempre acertemos al blanco. ¿Cómo vamos a acertar siempre al blanco? Oyendo a Dios y obedeciendo a Dios. El oír a Dios y hacer la palabra de Dios, el oír a Dios y obedecer a Dios es para acertar al blanco. Y si nosotros siempre estamos acertando al blanco, es que quiere decir que siempre estamos haciendo lo correcto. Entonces, ¿qué vamos a cosechar? Siempre lo correcto. ¿A quién le va a ir bien? A nosotros. Y eso es lo que le da gusto a Dios, que nos vaya bien a nosotros. No que le obedezcamos ciegamente como esclavos. No pretende eso. Él es feliz y Él se goza y a Él le agrada que nos vaya bien y nos está yendo bien porque Él nos está diciendo cómo vivir para acertarle al blanco, o sea, para no pecar, para no errar en nuestra vida, en todo lo que pensamos, sentimos, decimos, decidimos y hacemos. ¿Por qué no fallamos? Pues porque Él es el sabio, Él es el omnisciente, Él es el que todo lo sabe, Él es lo que sabe que tenemos que hacer para que nos vaya bien. Si nosotros oímos su palabra y lo hacemos, nos va a ir bien. Y ahí es cuando le da mucho gusto, ahí es cuando Él es feliz, ahí es cuando Él se goza, porque les está yendo bien a mis hijos. Es como tener un hijo y decirle, haz esto y hazlo así, te va a quedar mejor, te va a quedar más padre y te vas a sacar 10 o te van a pagar muy bien porque hiciste muy bien tu trabajo. ¿Y qué te da gusto? ¿Que te obedeció? No, te da gusto que te hizo caso, pero ¿por qué? Porque el haberte hecho caso o el haberte obedecido terminó resultando en que lo hiciste bien y te salió perfecto y te quedó padre. Eso es lo que le goza a un papá que le vaya bien a un hijo, porque se porta bien, es lo que le goza a Dios, que nos va bien. No tanto que le hicimos caso, le obedecimos, sino que por haberlo hecho, nos fue bien. Ese es el punto. Ese es el punto. Entonces, el obedecer a Dios es en nuestro beneficio siempre y es para nuestro beneficio siempre, no para el de Dios. ¿Por qué? Porque Él no lo necesita. Él no puede estar mejor. ¿Por qué? Porque es Dios. Por eso dice que Él no es hombre que mienta, ni hijo de hombre que se arrepienta. Eso significa que Él no es como un hombre o como un hijo de hombre que se puede arrepentir de algo que haya hecho o haya dicho. Dios nunca se arrepiente de lo que ha dicho, por eso nunca va a cambiar su palabra y siempre va a ser la misma. Pasará el cielo, la tierra, todo pasará, todo cambiará, todo se acabará, pero su palabra nunca cambiará y nunca se acabará, porque es de Dios, es perfecta, permanente y eterna como Él. Recuerden eso siempre, que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo y su palabra son uno. Esa es la integridad de Dios. Su palabra es Él y Él es su palabra. ¿Ok? Muy bien, entonces no es en beneficio de Dios, sino en beneficio de nosotros mismos. ¿Ok?
Cuando obedecemos la palabra de Dios, realmente estamos bajo bendición. No es como estás en bendición porque me obedeciste, sino porque me obedeciste estás en bendición. O sea, este es el reino de Dios. Y si tú te metes al reino de Dios y su justicia, que fue lo que estudiamos la semana pasada, ¿no? Mateo 6:33, ahí está la bendición. O sea, la bendición ahí está en su reino. Y la recibes porque tú te metiste. Porque tú tomaste la decisión de obedecerle. Obedecer a Dios es meterse en su reino y su justicia. Yo me entro en el reino de Dios cuando le obedezco. Yo me salgo del reino de Dios cuando le desobedezco. Eso también tenemos que entenderlo y nos lo tenemos que grabar muy bien. Cuando estamos obedeciendo, entro en el reino de Dios. Cuando desobedezco, me salgo del reino de Dios. ¿De acuerdo? Para entender más el reino de Dios, acuérdate que es un gobierno. Para entenderlo más todavía, es una cobertura, una influencia, una esfera espiritual, un reino espiritual. Yo obedezco a Dios porque estoy obedeciendo a Dios, estoy haciendo lo correcto. Mientras estoy haciendo lo correcto, permanezco en ese reino espiritual y en esa cobertura espiritual donde todo va a venir y todo viene por añadidura a mi vida. En el momento en que yo desobedezco, me empiezo a salir. Y si desobedezco más, me empiezo a salir. Y si le sigo, me salgo completamente. ¿Verdad? ¿Y cómo va a terminar mi vida? En ruina. Fue lo que aprendimos. La casa terminó en ruina y la casa es nuestra vida. Ahí en esa parábola de Cristo, ¿no? De el hombre que construye su casa sobre la roca, se refiere al hombre que construye su vida y hace su vida sobre la roca que es Cristo y obviamente lo que dice Cristo. Construir la vida sobre la roca es precisamente hacer todo como Dios dice. Ahí estás construyendo tu vida sobre la roca. Y pueden venir muchas amenazas y muchas tentaciones. Esas son las tormentas, ese es el agua con ímpetu, esos son los fuertes vientos. Pero si tú permaneces en la roca, o sea, tú sigues haciendo lo que Cristo dice, sigues obedeciendo a Dios, tu vida permanecerá. Si no lo haces, tu vida será una ruina, dice la enseñanza. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que tenemos que entender, que obedecer nos mete en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque lo estoy obedeciendo. ¿Qué fue lo que hizo que Adán perdiera todo? Que dejó de obedecer a Dios. Él todos los días estuvo obedeciendo a Dios mientras no comió del árbol que no debía de comer. En el momento que él obedeció la voz de su mujer, que fue obedecer a Satanás a través de la voz de su mujer, y Dios se lo dijo, por haber obedecido a la voz de tu mujer, ahora el diablo va a poder maldecir toda la tierra. Cuando Adán desobedece a Dios y obedece a Satanás, es cuando todo cambia para el ser humano. Y lo mismo sucede hoy en nuestra vida, tenemos que entender eso. Cristo ha traído nuevamente el reino de Dios, su justicia, para que entendamos el Edén, el paraíso, y entre más obedientes, más estaremos en él, más daremos en el blanco, más acertaremos, y por estar ahí, vamos a recibir todo lo que nos da el reino de Dios, por ser ciudadanos del reino de Dios, porque obedecemos a Dios en todo, no en unas cosas. Esto también tienes que cuidarte, porque muchas veces la gente obedece a Dios en unas cosas y en otras no, ¿verdad? A veces dices, sí me conecto, a veces dices, sí voy a oír la clase en la semana, o me voy a conectar el domingo, y a veces no, hoy no, esta semana no, voy a descansar o lo que sea. A veces obedece y a veces no, ¿verdad? Obedecen en unas cosas y en otras no, obedecen y se conectan hoy en la palabra de Dios y la ponen en práctica y todo, pero eso de diezmar, no, como que no me gusta, ¿no? Como que no me llama la atención. Entonces obedecen a Dios en algo y en otras no.
obedecen a Dios y Dios dice, perdona a tus enemigos, y resulta que tienes broncas con un vecino y no lo perdonas. No haces las paces con él porque también Dios dice, haz las paces con todos. Dice ahí la palabra de Dios, en cuanto dependa de ti, está bien con todos. Haz todo lo que dependa de ti para estar bien con todos. Pero no lo haces. No, me cae gordo, no lo soporto, bla, 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 bla. Y ahí ya no estás obedeciendo a Dios, ya estás fallando, ya te estás saliendo de la cobertura del reino. Y es a lo que se refiere Cristo, repito, ese es el camino de Dios, que es angosto y difícil de llevar, porque cualquier cosita, cualquier vecino, cualquiera que se te atraviesa manejando, cualquiera que peleas en el trabajo o lo que sea, cualquier cosa te puede sacar del camino, te empieza a sacar del camino. Y es difícil de llevar porque es difícil a veces enderezarlo. Pues tengo que hacer las paces, tengo que perdonar, tengo que estar bien con todos, tengo que dar mi diezmo, tengo que conectarme, tengo que meditar en la palabra. Y luego no lo hacemos. Y nos justificamos, es que tengo muchas cosas. Bueno, nada de lo que tienes que hacer, nada es más importante que tu vida. Nada. Nada de lo que tienes que hacer es más importante que tu vida en Dios. Que tu vida conozca a Dios, que tú conozcas a Dios para que siempre le des al blanco. Nada. ¿De qué nos ha servido tantos estudios, tanto trabajo, tanto trabajo, ¿no? Para vivir con problemas, para no tener paz familiar, para no tener coinonía familiar, amor familiar, disfrutar el estar con los seres queridos y hacer lo que queremos. Esa es la riqueza más grande. Y tener todo mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos para hacer lo que queremos y para abundar la obra de Dios. Eso es lo que Dios dice. Yo te quiero dar para que hagas lo que quieras y también para que abundes a la obra. O sea, yo te quiero dar para que a ti no te falte nada, hagas lo que quieras, abunde en tu vida. Y así dice, y abundante, abundando en tu vida, tú ahora también abundes a la obra de Dios. Y quiero usarte para que abundes a la obra de Dios. Y quiero abundar tu vida para que tengas abundancia en tu vida de todo, o sea, tú y la obra. Pero no, creemos nuestros conceptos mentales o paradigmas o modelos o sistemas de creencias que hemos creado de una o de otra manera, creemos que están bien y al final de la historia todas esas cosas nos pueden estar robando el tiempo que deberíamos dedicar a Dios y a nosotros y a Dios, porque el tiempo que le dedicas a Dios, tienes que entender esto, el tiempo que le dedicas a Dios, a oír estos mensajes, a leer la Biblia, a orar, el tiempo que le dedicas a Dios no tiene otro objetivo o sentido que bendecir tu propia vida, de que sea para tu propio beneficio. Y mientras no entiendas esto, vas a seguir dando palos de ciego. Por mucho que te afanes, por mucho que te afanes, ¿no? Ahí está la historia de Marta y María, ¿no? Que Marta se afanaba en los quehaceres y María atendió a escuchar a Dios. Y Jesucristo, cuando Marta le reclama, oye, ¿ves cómo ando de ocupada y no le dices a María que me ayude, ¿no? ¿Y qué le dice Cristo? Ella ha escogido bien, ella está haciendo lo correcto. ¿Y qué estaba haciendo María? Escuchando a Dios. ¿Para qué? Para saber, para aprender. ¿Qué quería saber? ¿Cómo vivir? ¿Cómo no fallar? ¿Cómo darle al blanco? Amén. Esto es vital.
Esto es vital entenderlo, porque esto puede cambiar tu vida para siempre, como toda palabra de Dios. Entonces, cuando obedecemos la palabra de Dios, realmente nosotros somos los que nos ponemos y estamos bajo bendición. ¿Ok? Dios no está buscando desde el cielo, y esto es un concepto totalmente satánico, una doctrina totalmente errónea y falsa, que muchos creen que Dios está en el cielo buscando y viendo a ver quién se equivoca y quién falla para mandarle castigos. Dios no es así, Dios no manda castigos, Dios no castiga. La Biblia dice que Dios disciplina, la traducción original dice que Dios disciplina, y disciplinar es enseñar con amor. Ponía yo en el Nací para Triunfar, ponía yo este ejemplo. Jesucristo tuvo discípulos. Discípulos viene de disciplina. Y fueron sus discípulos porque los enseñó con amor. Tú nunca ves que Cristo se pasaba todos los días castigando a los discípulos, ¿no? Se pasaba todos los días enseñándoles con amor. Así es que tienes que entender esto. Cada vez que tú lees en la Biblia que Dios castiga o castigaba, quiere decir Dios disciplinaba. Y tenemos que entender que la disciplina es enseñanza con amor, corrección con amor. Aun cuando sean unos varazos, ¿no? Como dice la misma Biblia. Y de ahí se desprende el concepto de, es que los varazos que dice la Biblia que demos a nuestros hijos porque retan nuestra autoridad, y Dios dice que pues usa la varita de la corrección, eso es parte de la disciplina, pero los corriges, ¿para qué? Para que aprendan a obedecer, y aprendiendo a obedecerte a ti van a poder aprender a obedecer a Dios para mantenerse en el camino, en el reino de Dios, donde van a ser bendecidos. Por eso es responsabilidad de los padres educar bien a los hijos. Si tú enseñas a tus hijos a obedecerte a ti que te ven y te oyen físicamente, ellos van a aprender a obedecer a Dios, que no van a ver y a oír físicamente, pero que sí lo van a percibir interiormente. Pero nadie puede obedecer a Dios si no es enseñado por sus padres. Nadie. Por eso el primer ejemplo que debemos de dar es ese, que nosotros somos los primeros que obedecemos a Dios, para que ellos sigan nuestro ejemplo y obedezcan a Dios. ¿Y todo para qué? Para que les vaya bien, para que les vaya bien. Entonces esto es vital también. Ok, Dios no está en el cielo con su báculo, mandando castigos, ¿verdad? Enfermedades, accidentes, catástrofes, etcétera, etcétera. Todo eso es obra de Satanás. Todo lo malo que pasa en el mundo es obra de Satanás. Todo lo bueno es obra de Dios. Déjame explicarlo así. El otro día estaba hablando con el Señor y le estaba preguntando, ¿cómo puedo explicarles y definir realmente quién eres tú y quién es el enemigo? ¿Cómo es tu reino y cómo es el reino de Satanás? Y me decía, es muy sencillo. Explícales que es sí o es no. Explícales qué es hombre y qué es mujer. Explícales qué es la luz y qué es las tinieblas. Y fíjense qué increíble. Esto, cuando me dijo eso, lo entendí tan claro y tan hermoso que dije, gracias, Padre. Porque le preguntaba cómo explicárselos a ustedes. Ahora, fíjense bien. El sí no es no. Todo lo que es sí es afirmativo, todo lo que es no es negativo. No hay un sí que pueda decir no. No hay un sí que esté diciendo no. Entonces piensa de esta manera. Dios es sí y el diablo es no. ¿Y el sí nunca representará un no? El sí es sí. El sí es sí.
sí, 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 sí. Y un sí siempre será sí, y el sí siempre te dirá sí, y el sí siempre te hará sí. El no siempre será no, siempre dirá no, y siempre te hará no. En ningún momento el no se convierte en sí, el no es no, y el sí es sí, ¿verdad? En el caso del hombre y la mujer, el hombre es hombre. Tiene una estructura ósea de hombre, músculos de hombre, sistemas propios del hombre. La mujer tiene también estructura ósea de mujer y nunca se hará su estructura ósea de hombre ni sus músculos de hombre. Por mucho que le eche galleta y todo, hay una composición en el ADN que es el ADN siempre dice hombre o mujer, punto, no dice otra cosa. El ADN, tu genoma humano, dice o eres hombre o eres mujer, punto. Lo demás son invenciones. Y luego lo remata con explícales lo que es la luz y lo que es las tinieblas. Y fíjate qué precioso, Dios es luz y Satanás es las tinieblas. Ahora, fíjate en esto, fíjense bien. Cuando estás en un cuarto y tú prendes la luz, las tinieblas dejan de ser. La luz siempre es luz y siempre da luz. Tú no puedes prender la luz para que el cuarto se oscurezca. Vamos a suponer que prendes la luz, ¿no? Y tienes una intensidad de luz. Y tú dices, ¿sabes qué? No quiero tanta luz. Y entonces, como no quieres tanta luz, prendes otro foco, ¿verdad? No prendes otra luz para que no haya tanta luz. No prendes otra luz para que esté a oscuras, para que deje de haber luz y se haga penumbra u oscuridad. La luz es la luz. Y siempre que está prendida la luz, dicen por ahí, alusa, ¿verdad? Alumbra, ilumina. Jamás podrás prender la luz para oscurecer algo. Jamás. Lo mismo es Dios. Él es la luz y jamás, jamás puede oscurecer algo de tu vida. Lo único que Dios sabe es amarte. Lo único que Dios hace es amarnos, iluminarnos, guiarnos. Lo único que Dios puede hacer es así como la luz. La luz no puede producir tinieblas. La luz no puede producir oscuridad. La luz no puede producir algo más que no sea luz. ¿Ok? Así es Dios. Dios no puede producir algo más que bendiciones en tu vida. Dios creó su reino y su justicia y en él nos ha dado todo hasta que sobreabunde. Todas las cosas y habla de cosas materiales, habla de cosas almáticas y habla de cosas espirituales. Y todo es bueno. No hay nada oscuro, ni tenebroso, ni dudoso en el reino de Dios, porque Él no puede producirlo. Así como la luz es incapaz de producir oscuridad, ¿verdad? Como decía hace rato, prendes un foco y ilumina o alumbra o alusa una habitación con una intensidad. Y si tú lo quieres más oscuro, no dices, voy a prender otra luz para que esté más oscuro. Tú prendes otra luz, tú prendes otro foco y se va a iluminar más. Porque la luz lo único que puede hacer es iluminar más. ¿Verdad? Si tú quieres oscurecer el cuarto, ¿qué haces? Apagas la luz. ¿Quieres oscurecer tu vida? Apaga a Dios en tu vida. ¿Quieres que tu vida se oscurezca? Apaga a Dios en tu vida. ¿Quieres que te vaya mal? Apaga a Dios en tu vida. Así como quieres que un cuarto y una habitación se oscurezca, apaga la luz y no verás. Así es, eso es
lo que Dios me dijo, cómo explicarte cómo es Él. Él no puede, es todopoderoso, pero tienes que entender algo. Él no puede hacer el mal. Te voy a poner un ejemplo. Él no puede mentir. No puede. Aunque quisiera, que además no puede ni siquiera querer mentir. Nosotros sí, nosotros quisiéramos mentir a veces y no podemos, ¿verdad? Nuestro corazón hay veces que ya no nos deja mentir. Cuando nuestro corazón se ha hecho más a la imagen y semejanza de Dios, nuestro corazón ya no nos permite hacer mal, ya no nos permite hacer muchas cosas, ya no. Así es Dios. Su corazón simplemente jamás querría querer mentir, porque es Dios y Él no puede mentir y jamás lo querría. ¿De acuerdo? Dios no puede matar a nadie, ni querer que alguien se muera. Esa es una mentira del diablo que ha inundado la tierra y por eso mucha gente tiene ese mal concepto de Dios y por eso mucha gente no tiene la menor idea de la verdad de Dios, ¿verdad? Y cuántas veces lo ves siempre, la gente cree que se murió porque Dios ya lo quiso recoger y no es cierto. Lo que Dios quería es que fuéramos eternos y por eso cuando el pecado de Adán nos quita la vida eterna, Dios se hace hombre en forma de hijo como Jesucristo, o se hace hombre para venir a la tierra como su propio hijo, para venir y dar él mismo su vida por nosotros, para devolvernos. Eso significa redimir, devolvernos, restaurarnos otra vez la vida eterna. Y otra vez el paraíso, y otra vez el Edén, y todas las maravillas que podemos tener y recibir en su camino, en el reino de Dios y su justicia. Por eso Cristo dijo, Mateo 6:33, y ahí fue donde nos quedamos, busca el reino de Dios y su justicia, y todo te vendrá por añadidura. ¿Qué es lo primero que debemos de buscar? El reino de Dios, que es el gobierno de Dios, y que cómo buscas el reino de Dios y el gobierno de Dios en tu vida, donde todo va a venir por añadidura. ¿Cómo lo buscas? Buscar obedecerle todos los días en todo. Buscar obedecerle todos los días en todo. Porque la gente dice, es que ¿cómo puedo buscar el reino de Dios y encontrar el reino de Dios? Porque yo quiero que todo me venga por añadidura. Ok, busca todos los días hacer lo que Él dice. Sencillo, fácil. Por eso Cristo dijo, mis hermanos son, no los que han creído en mí, no, mis hermanos son los que oyen la palabra y la obedecen. Oyen la palabra y la hacen. Entonces, ¿quieres buscar primeramente el reino de Dios? ¿Qué tienes que hacer primeramente todos los días, en toda circunstancia? ¿Qué es lo primero que tienes que hacer en cada momento, en cada circunstancia, en cada situación, en cada minuto, en cada hora, en cada lugar, en cada reunión, en cada todo lo que haces, en cada cosa que haces? ¿Qué tienes que buscar? ¿Qué dice Dios que haga ahorita? ¿Qué dice Dios que debo de hacer ahorita? Y eso es darle al blanco. Y eso es exactamente lo contrario a pecar. Cuando nosotros no hacemos lo que Dios dice, nosotros estamos pecando. Y ahí es donde no estamos ya buscando su reino. Y obviamente no van a venir a nosotros todas las cosas por añadidura. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo primero que debemos buscar? Obedecerle. Eso es buscar su reino. Obedecer todo el tiempo en todo. ¿Cuál es el resultado que se nos promete? ¿Qué resultados nos promete Dios si buscamos obedecerle en todas las cosas todo el tiempo? Y lo dije bien. ¿Qué es? ¿Cuál es la promesa que Dios nos hace, que Dios nos promete,
si nosotros buscamos hacer todas las cosas como Él dice, todo el tiempo, todas las cosas en todo el tiempo y todo el tiempo en todas las cosas. ¿Cuál es la promesa? Que todo te va a venir por añadidura. Fíjate bien, está diciendo, ni siquiera me tienes que pedir, ¿eh? Ni siquiera me vas a tener que pedir. Ni siquiera me vas a tener que pedir. Tú nada más obedece, porque es en tu bendición, es en tu beneficio, no en el mío. Y nada más por obedecer, te van a venir todas las cosas por añadidura. La consecuencia de obedecer, el efecto de obedecer es que todo te venga por añadidura. Esa es la promesa que Dios nos está haciendo ahí en Mateo 6:33. Quizás sea uno de los versículos que más amo y que más me encanta, porque veo la promesa de Dios enorme, grande, infinita. ¿Qué relación hay entre el buscar el reino, buscar a Dios primero, y la obediencia a Dios? Pues no hay ninguna. No puedes buscar a Dios sin obediencia. Yo les pregunto, ¿quiénes de ustedes dejan que el hijo más desobediente que pueden haber tenido o pudieran tener, dejarían ustedes que se acercara a ustedes? Yo me acuerdo que cuando desobedecía a mi mamá o a mi papá, me mandaban al cuarto, ¿te acuerdas? Y eso es, no quiero que estés conmigo, ¿no? Algunas veces oí a alguien que decía, no, no te quiero ni ver. ¿Estamos? Entonces, ¿qué relación hay entre buscar a Dios primero y la obediencia a Dios? Completamente toda. Hay una relación completamente. No puedes decir que buscas a Dios si no le obedeces. Tú no puedes decir, ay, yo soy cristiano si no te conectas, si no diezmas, si no sirves. ¿Cómo puedes servir? A lo mejor tú me puedes decir, ¿cómo servir a Dios si ahorita no nos estamos congregando o nada más nos congregamos una vez al mes o no puedo ir por la distancia? Ok, invita a otros a que se conecten. No veas lo que no puedes hacer, ve lo que puedes hacer. Y eso es servir a Dios. Voy a compartir la liga, voy a compartir esta enseñanza, voy a compartir la otra, voy a compartir todas, voy a decirles, oigan estos mensajes, miren, están buenos, a ver qué opinan, escúchenlos y díganme qué opinan, cómo los ven. Y ahí tú, servir a Dios es que cuando te estén diciendo, pues yo pienso esto, yo pienso lo otro, lo que veas que no está en relación a lo que dice la palabra de Dios, ¿qué dice Dios que hagas? Derriba todo argumento que se levanta en su mente en contra del conocimiento de Dios. Entonces, todo argumento que ellos levantan en su mente y te los van a decir, así te vas a dar cuenta de los argumentos que ellos tienen en su mente y que te van a argumentar diciéndotelos en contra del conocimiento de Dios. Dice Dios que los derribes. ¿Cómo? Con conocimiento. Por eso es importante conectarte. Hay gente que me dice, es que yo quisiera compartir la palabra, pero no estoy preparado. Pues si no te conectas, ¿crees que tomando tu chocolate en la mañana eso te va a alimentar para compartir la palabra de Dios? No. Te tienes que preparar, dice la Biblia, que no seas neófito. Entonces, ¿cómo nos preparamos? Oyendo los jueves la clase. ¿Cómo nos preparamos? Oyendo los domingos el mensaje. ¿Cómo nos preparamos más? Pues está el Instituto Bíblico. No es para ministros cristianos, es para ser buenos cristianos. Porque además nadie puede ser un buen ministro si no es primero un buen cristiano. Los ministros que Dios levantan, no que se levantan ellos. ¿De acuerdo? Hay ministros que los han puesto los hombres, hay ministros que los han puesto ellos mismos y hay ministros que Dios pone. Y tienes que saber, hay ministros que es un episcopado lo que los pone. Hay iglesias cristianas con episcopados y entre ellos deciden quién es pastor y quién no.
Eso es un episcopado. O una religión que también tiene su episcopado y ellos dicen quién sí y quién no. Entonces lo ponen los hombres. Hay quienes se ponen a sí mismos, ¿no? Y hay quienes los pone Dios. ¿Cuándo sabes que alguien ha sido puesto con Dios? Cuando tu corazón te inspira a oírlo y aprender de él. Ahí es cuando es puesto por Dios. Porque todo viene por la inspiración de Dios. ¿De acuerdo? Espero estarme explicando. ¿Qué relación hay entre buscar a Dios primeramente y la obediencia a Dios? Toda, completamente toda. La obediencia a Dios nos lleva, por consecuencia, a apartarnos de lo malo del mundo. Y eso es lo que Dios está buscando, que nos apartemos de lo malo del mundo. Por ejemplo, ¿por qué Dios nos dice que demos? Dios nos dice, da. Y dice, y es más bienaventurado dar que recibir. El mundo que te dice, sé mezquino, sé envidioso, sé egoísta, no le des nada a nadie, porque mucho te ha costado. Tus estudios, tu trabajo. Si Dios no hubiera sido bueno contigo, no hubieras tenido sesos para estudiar. Ni el favor que hayas tenido para estudiar, sea por tus papás o sea por mérito propio. No hubieras tenido manos, pies para trabajar. Entonces, fíjate bien, todo lo que Dios nos enseña es para apartarnos de lo malo del mundo. Porque lo malo del mundo, ¿qué genera? Bondad, amor, paz. Eso produce lo malo del mundo. Si lo malo del mundo produjera algo bueno, pues no necesitaríamos a Dios, ni siquiera existiera Dios, ¿no? Ok, entonces, entendamos eso. Esto es vital, entender que la obediencia, porque es entender este punto, y con esto voy a terminar, entender este punto es también aprendernos a cuidar a nosotros mismos. Dios espera que nos apartemos de lo malo del mundo. Y obedeciendo todo lo que Él nos dice, nos aparta de lo malo del mundo. ¿Qué es lo malo del mundo? El resentimiento, el rencor que genera odio, que seca tus endorfinas en la médula espinal y por eso da cáncer, por eso da artritis. Todo eso que destruye, que arruina la vida, es de lo que Dios quiere que nos libremos. De malos sentimientos, de malos deseos, de malas voluntades, que ni podamos recibirlas porque estamos blindados, porque estamos lejos del mundo, porque nos hemos librado de lo malo del mundo, porque nosotros ya no participamos en esas cosas, ¿verdad? Perdonamos todo en automático. Esto es algo que Dios espera de ti. Me enseñaba yo el otro día a un grupo de personas que, ¿qué dice el Padre Nuestro? Dice, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, ¿verdad? O sea, que tu gobierno, tu reino, que es de bendición siempre, por siempre, en todo, para siempre, venga a mi vida. Que venga a mi vida tu reino, porque es el que me va a traer toda bendición, ¿verdad? Danos hoy el pan de cada día, perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Fíjate bien, el Padre Nuestro que dictó Jesucristo como un ejemplo de cómo debemos orar a Dios, presume que tú le pides a Dios
que te perdone todo lo que te equivocas, así como tú perdonas a todos. Entonces, está presumiendo que casi tú le estás enseñando a Dios cómo debe de perdonarte a ti. La pregunta es si tú perdonas, ¿cómo debes de perdonar? ¿Tú quieres que Dios te perdone todo, no? Bueno, entonces Cristo presume que tú le puedes demandar a Dios, que nosotros le podemos demandar a Dios, oye, perdóname, sí me equivoqué, sí pequé, sé que hice esto, el otro, pero perdóname Dios, así como yo perdono a todos, no me puedes dejar de perdonar porque yo no he dejado de perdonar a nadie. Fíjate cómo tenemos que ser, porque esto es lo que presume Jesucristo con esa oración, y la presume de ti, y de mí, y de todos. Y eso es lo que nos va a llevar a vivir en el reino de Dios, porque no perdonar es lo peor del mundo. Por eso, ¿a qué vino Cristo? ¿Cuál fue la primer misión de Cristo? Venir a qué? A dar su vida por nosotros para que todos nuestros pecados nos fueran perdonados. Para que todos nuestros pecados nos fueran perdonados. Así es de que esto es vital, aprenderlo y entenderlo. Obedecer a Dios siempre te va a librar de la maldad del mundo. Siempre. De ahí que también dice la palabra, aunque ande en valle de muerte, no temeré mal alguno. No temerás, ni siquiera temerás, porque también vivir con miedos, tener temores, es pecado, porque no estás errando al blanco que es la paz os dejo, mi paz os doy. No estás errando al blanco de estar en paz y de no tener miedo. ¿Y cómo se eliminan todos los miedos en la vida? Entrando en el reino de Dios y su justicia. Cuando entramos y entre más entramos en el reino de Dios y su justicia, más desaparecen los miedos. Obedecer a Dios concluye en crecer en el conocimiento de su voluntad. Entre más obedeces a Dios, empiezan a venir a tu vida tantas bendiciones que eso es lo que te revela que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta para tu vida. Porque por estar obedeciendo a Dios, porque has reformado o transformado tu mente por el entendimiento de la palabra, vienen y vienen cosas a tu vida por añadidura y entonces conoces la voluntad de Dios que siempre ha sido buena, que siempre te ha querido dar lo mejor y tú sigues ahí y empiezas a vivir como es digno del Señor, sin carencias, sin angustias, sin preocupaciones, sin necesidades, porque todas están económicamente suplidas, sin enfermedades, en salud. Y cuando empiezas a vivir así, que es vivir y andar como es digno de Dios, como es digno de el Señor, como es digno de un buen creyente y de un buen hijo de Dios, un buen cristiano, lo que te lleva a esto, por toda esa obediencia, es a crecer en el conocimiento de Dios. Ya no nada más estás conociendo que su voluntad es buena para tu vida, que siempre ha sido magnífica. Ya no nada más estás conociendo su voluntad, sino que ahora estás conociendo su verdadero ser. Ahora estás conociéndolo a Él. Ya no nada más su voluntad, ya no nada más lo que Él quería para ti, porque te añade y te añade y te añade, sino ya estás conociéndolo a Él, conociendo su gran amor, su sabiduría, su perfección. Y eso te lleva también a conocerte a ti. Porque al final de la historia y antes que todo, nos hizo a su imagen. Y decir a su imagen significa sin diferencia. Tú ves la imagen de tu rostro en el espejo y no tiene ninguna
ninguna diferencia de tu rostro. La imagen que ves de tu rostro en el espejo no tiene ninguna diferencia a tu rostro. Así es de que te empiezas a conocer también a ti y te empiezas a dar cuenta completamente quién eres tú. Y eso, mis queridos hermanos, es una de las mejores y más grandes revelaciones que puede tener un ser humano. Darse cuenta que es la imagen de Dios aquí en la tierra, para amar y ser amados. Los amamos mucho. Con todo nuestro corazón, no olviden que Dios les ama siempre. Dios los bendice y los ama, y nosotros también. Nos vemos la próxima.